Hola a todos. Hola a todos los que se están uniendo a nuestro live del día de hoy. Vamos a esperar que se nos una más gente y me voy a presentar. Ya, ahora sí. Bueno, mi nombre es Ailín Catalán, soy matrona y hoy día me toca ser un poco de anfitriona de este live que se llama Hablemos de Marzo y cuál es su impacto en la conducta y emociones de los y las escolares. ¿Ya? Hoy día tengo conmigo a dos personas pertenecientes al equipo de Chile Crece que necesito que me pidan, ahí está, que se unan. No, no era. No. Vamos a esperar que se unan, aceptar la invitación y ahí las voy a presentar. Gracias a los que se están uniendo a este live de un tema que es tan importante para todos. Ahí sí. Así se están uniendo. Hola Marianita. Ahí sí. Ahí están. Hola. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola. Las estábamos esperando. Bueno, las voy a presentar entonces. Ya había comentado un poco que el live del día de hoy se llama Hablemos de Marzo y cuál es el impacto en la conducta y las emociones de las y los escolares, ¿ya? Tengo conmigo entonces a Francisca González Bustos, psicóloga, parte del equipo Chile Crece Más, que antes era Chile Crece Contigo, ¿cierto? Y a Nicole Quesada Donoso, terapeuta ocupacional del mismo equipo, Chile Crece Más, para que hablemos del tema que nos convoca hoy día. Vamos a empezar entonces un poquito con las preguntas, chiquillas, para introducirnos en el tema que nos convoca hoy día. ¿Qué edades comprenden la adolescencia y la niñez? Bueno, ahí nosotras como equipo Chile Crece Más, antiguo Chile Crece Contigo, inmediatamente queremos como plantear una perspectiva al respecto. Nosotros hablamos desde una perspectiva de derechos y inclusiva, hablamos de niñeces y juventudes. Tratamos de evitar el término adolescencia porque tiene una connotación negativa de que los jóvenes están adoleciendo de algo y es una etapa del ciclo vital que creemos debe ser enfrentada en el fondo no solo desde lo patológico, sino que también desde los cuidados del desarrollo y el fomento como de la vida saludable. Ujú. Las edades, hablamos de niñeces desde los niños desde mayores de 2 años en el fondo, que antes decimos que son lactantes o bebés. Claro. Y empezamos a hablar de juventudes, o como la mayoría de la gente lo conoce, adolescencias, a partir de la pubertad en el fondo. Y dado por todos los cambios en el fondo que implica a nivel biológico, neurofisiológico y por lo tanto cognitivo. Y esta etapa se puede extender, bueno, Chile Crece Más ahora es hasta los 18 años. Antes partimos atendiendo solo los preescolares y de a poquito con los años fuimos avanzando. Por lo tanto, comprendemos desde Chile Crece hasta los 18 años. Estupendo. Entonces, cuando hablamos de juventudes o adolescencias, que es el término más común, tendemos a referirnos a una etapa difícil, ¿cierto? Pero ¿por qué es tan compleja esta etapa? Bueno, ahí da para pensar varias hipótesis, así como varias discusiones en torno al tema, ¿sí? Hoy en día, como planteaba mi compañera, desde que se piensa la pubertad a propósito de que hay cambios a nivel fisiológico y también relacionales, hay elementos identitarios a la hora de vincularse con un otro, ya es distinto, pensamos como desde la adolescencia, el sentimiento de pertenencia, la necesidad de validación, y ahí empiezan a aparecer varias cosas, otro abanico de intereses y otra manera de enfrentar y estilos de enfrentamiento relacionados con eso. Muchas veces también esto se ve potenciado por el punto de vista
más bien del mundo como adulto, ¿sí? Como hay expectativas, hay una confusión, lo que planteaba en un inicio Nicole respecto a la adolescencia, es que es complejo de verificar como ya adolescencia acá en Chile versus adolescencia en otro país, de otro continente, en otra época, ¿sí? Entonces es un constructo finalmente que también tiene muchas cargas sociales en relación a eso. Entonces, claro que es mucho más desafiante también, apareciendo un montón de efectos como secundarios, características secundarias a propósito de las hormonas, todo lo que está pasando a nivel fisiológico, y además con esa carga, pensemos como a nivel social. Entonces, claro que es, no sé si difícil, pero sí desafiante. Eso serían entonces las principales más o menos diferencias entre la niñez y por qué hay como un paso desde la niñez a la juventud o a la adolescencia, que era lo que mencionaba. Claro. ¿Existen factores que incidan en la salud mental de los niños, niñas o adolescentes? Sí, de todas maneras. Se piensa o se intenta pensar desde allí, en este caso, por ejemplo, desde el punto de vista, yo siendo psicóloga, ejerciendo como desde ese lugar, eh, muchas veces uno atiende a un usuario, a una persona, pero esa persona pertenece a un contexto y este contexto está situado en la familia, el lugar en donde está, los contextos y los lugares donde participa finalmente y donde interactúa. Entonces, hay factores que están muy relacionados con exposiciones a situaciones de riesgo que podríamos plantearlo desde allí. Trabajamos mucho desde Chile Crece desde el punto de vista de los factores de riesgo y protectores. Y estos se ven desde lo situado. Ejemplo quizás más concreto de eso puede ser como muy relevante en cómo hay protocolos o cómo está pensado la bienvenida pensemos como de los establecimientos educacionales, así como otros establecimientos relacionados con estas etapas de las cuales estamos hablando y cómo los adultos se posicionan desde ese lugar. Súper. Entonces, para ir recapitulando, existen factores asociados al contexto de cada individuo, en este caso, niñas, niños o adolescentes, que pueden influir directamente en su salud mental, incluso en cosas que podemos subestimar, como de qué forma le damos la bienvenida, por ejemplo, al año escolar, ¿cierto? Exacto. Entiendo Sí, que es por lo que, ejemplo, como... sí, como particularmente en relación al tema del live, que es como cómo afrontar marzo, Ujú. efectivamente son como todo va a incidir en la salud mental de niñas, niños y jóvenes o adolescentes. Porque el desarrollo es en un contexto y tiene que ver con las relaciones que establecemos como seres humanos y eso es lo que va nutriendo nuestro desarrollo en todas las dimensiones. Por lo tanto, cualquier factor puede afectar, pero depende de cuánto apoyo tenga este joven o este niño en su contexto y en el fondo también cuánto se le desafía en relación a sus propias motivaciones, a sus propios intereses. Súper. Bueno, en ese contexto, marzo es para todos un mes no fácil, ¿cierto? Parten muchas cosas desde lo laboral y obviamente que en este contexto las niñas, niños y adolescentes están viviendo desajustes de pasar de muchos meses en la casa a volver a la rutina escolar. ¿Podemos hacer cosas para que este retorno a la rutina sea de una forma más saludable? Sí, claro que sí. Bueno, la rutina es un factor muy importante en la salud mental y en el desarrollo en general de todos los niños en todas las etapas y también en la juventud. La rutina va a tener mucha influencia en términos de cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo vamos a responder a los desafíos que nos vaya a plantear el ambiente. Por eso factores como la cantidad de horas de sueño, el uso saludable del tiempo libre, el tener cierto nivel de autonomía como que se va esperando para las distintas etapas del desarrollo, son relevantes al momento de adaptarse a estos cambios que son propios como de la cultura en la que vivimos y que por lo tanto lo que sugerimos desde Chile Crece en el fondo es siempre promover
la salud mental y no empezar cuando ya está el problema instalado. Por lo tanto, la rutina es ahí donde toma mucha fuerza y lo que nosotros tratamos de transmitir a las familias es que es en el día a día donde se construye la salud, es en el cotidiano de los niños y jóvenes donde se construye ese bienestar. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos hacer para facilitar esta transición del cambio de las vacaciones al colegio. Ya es un poco tarde para sugerir eso, pero en el fondo que estos como reajustes de rutina, de la rutina que teníamos en el verano a la rutina que tenemos ahora, fueran progresivos, en el fondo, que no fuera un cambio muy brusco. Tenemos que tener en cuenta que también las horas de luz están cambiando, que por lo tanto cuando las niñas y jóvenes se levantan para ir al colegio está oscuro, y ellos venían de un ritmo totalmente distinto. Por lo tanto, lo principal es hacer estos ajustes progresivos y como prepararse a. Aquí la preparación es muy importante. Si nosotros como adultos andamos corriendo, respondiendo a todo a última hora, vamos a generar un ambiente de estrés en nuestras casas con nuestros hijos, sea cual sea la edad que tengan, son capaces de percibirlo. Y por lo tanto, todo eso que pasa en la mañana puede ser va a marcar a ese joven, a ese niño, a cómo va a llegar al colegio, qué disposición va a tener para poner atención, para regular sus emociones en el caso de frustraciones, desde cuántas horas durmió, a si comió o no comió, si tiene frío o no tiene frío, si tuvo un altercado con la mamá en la mañana o con el papá, o lo apuraron mucho. Todo eso va a predisponer nuestro cerebro literalmente hacia cómo nos vamos a comportar en el colegio y por lo tanto cómo nos vamos a sentir también en el colegio. O sea, si venimos con esta carga de rutina desorganizada y de estrés, que finalmente eso es lo que genera, probablemente vamos a estar en peor disposición también y nuestra experiencia en el colegio va a ser menos satisfactoria. Y eso es lo que empieza a generar que los niños rechacen el colegio. Cuando no tienen una experiencia de pasarlo bien, de sentirse competentes en su contexto escolar. Súper. Tenemos algunas preguntas ahí en el chat, pero antes de ir con ellas, me gustaría igual que nos tradujeran a quienes quizás no estamos tan familiarizadas con esto, ¿qué podría significar un desajuste conductual y emocional en este grupo etario? Podríamos como pensar desde un lugar, pensemos como de cuidadores, ya sea si yo soy la mamá, la abuelita, la vecina, la tía, ¿sí? Hay de alguna forma un manejo que yo estoy acostumbrada a tener un estilo desde mi ejercicio de rol de cuidadora, ¿sí? En donde yo tengo cierto conocimiento de las necesidades psicoemocionales de esta persona que me toca cuidar, ¿sí? Y que elijo cuidar. Entonces, es súper importante elegir cuidar y por eso mismo, de primeras, hay que pensar como que este desajuste puede estar muy relacionado también con un desajuste en relación a mí, ¿sí? Tengo que saber mirarme y saber en qué estoy, por eso lo que planteaba me hace mucho sentido lo que plantea Nicole, como de lo gradual, de lo que puede significar todo esto, pero también de la rutina en torno a la casa entera. Entonces, estos desajustes emocionales pueden ser tan básicos como menos horas de sueño, sostenidas. Yo no puedo demandar a mi hijo, a mi hija en general, como a que cumpla una cierta rutina si ni yo, que siendo la adulta de la casa, con responsabilidades, puedo cumplir. Entonces, hay que tener ojo también con las expectativas que depositamos desde el punto de vista adultocéntrico, que muchas veces es así. Sí. ¿Y cómo lo podemos ver que se manifiesta en los niños? En los más pequeños con mayor irritabilidad, claro, las pataletas más frecuentes, en los niñitos de 4, los preescolares, con incluso menos apetito, menos tolerancia a la frustración. En los jóvenes más grandes pueden tender a estar quizás más retraídos o también más irritables, reaccionar de manera como más alterada frente a cosas, claro, que a lo mejor antes no les hubieran causado tanta molestia. Y en el fondo, en la juventud también lo que pasa es que también, como lo hablaba anteriormente Francisca, implica para los adolescentes volver a encontrarse con todo su contexto social de pares, que sabemos que ahora también con las redes sociales y todo,
es un lugar muy importante que habitan los jóvenes y que tiene mucho significado para ellos lo que ahí suceda. Y en esta etapa particular de la llamada adolescencia, el grupo de pares es mucho más importante que la familia para la identidad, para la autoestima. Por lo tanto, también hay que entender que está esta ansiedad de volver a encontrarse con los compañeros, con el chiquillo y la chiquilla que me gusta, o cómo me van a ver si cambié durante el verano. También se producen cambios a nivel biológico que van a predisponer a los chiquillos a estar un poco más sensibles, como en términos generales. Y por lo tanto es importante que sus adultos significativos estén atentos a esas señales y a acogerlas y a prestar el apoyo y prevenir que en el fondo se transformen en una dificultad de salud mental mayor. Súper. Entonces el ejercicio siempre sería mirarnos a nosotros como adultos responsables de nosotros tenemos que mejorar parte de nuestra rutina, tenemos que mejorar la rutina del entorno para ir recién, ir moldeándolos un poco a su rutina o darle las condiciones, básicamente. Exacto. Vamos a contestar la primera pregunta, dice de Amuniosal, ¿puede ser? ¿Cómo es factible enfrentar el fenómeno del maltrato escolar tanto desde los docentes, las familias y las comunidades escolares en general? Un tema que ha estado como bien últimamente en la palestra, a raíz de un caso en Antofagasta particularmente. Sí, bueno, haciendo esto mismo, como teniendo estos espacios para conversar sobre este tema. Generando espacios para preguntarnos como cuáles son mis límites, cuáles no. Muchas veces quizás se espera que también existan como reflexiones complejas sobre estas vivencias, pensemos como, ya, no sé, a las niñez y a juventud de lo que hemos estado hablando, pero no necesariamente pueden darle como esta perspectiva crítica desde donde, cómo empieza a aparecer, como complejizándose, exacto. Que es básicamente lo que quizás generalmente conocemos como las señales como de violencia y de agresiones, que es como esta metáfora del iceberg, de que hay muchas señales desde mucho antes, entonces visibilizar malos tratos entre pares, entre figuras de autoridad, es súper importante, como abordarlas todo el tiempo y normalizar, como desde el punto de vista incluso preventivo, ¿sí? Pero sí que es importante darle lugar a que quien se hace cargo de aquello es el adulto, involucrando, obviamente, y entendiendo de que cada uno de los niños y adolescentes de los cuales estamos hablando tiene una importante agencia social en decidir y qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Pero sí, en lugar de las responsabilidades, cuando empieza a escalar, siempre va a haber un adulto, debe haber un adulto allí y ver y revisar, por tanto, cuáles son los protocolos, que quede súper claro para las familias, para que se sientan seguras de que si pasa algo y no está el adulto responsable, pensemos, no sé, de la familia, entonces en el establecimiento educacional, ¿quiénes son las figuras de autoridad confiables? Como tiene que haber esta comunicación bien concreta y súper clara de cómo se van a abordar las problemáticas. Sí, y ahí en relación a eso aportar, es muy importante el término comunidad educativa. Estos temas se trabajan en comunidad. Si no se aborda como comunidad, es muy poco probable que haya un buen resultado. Por lo tanto, la invitación es a los padres y a las escuelas a poner estos temas dentro de sus como planificaciones anuales. Hay muchas escuelas que tienen equipos de convivencia escolar y crecen cada vez más, y tienen equipos de convivencia escolar con una diversidad de profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, que van abordando todas estas temáticas de manera preventiva también en las escuelas. Muchas de las expresiones violentas de los jóvenes hacia sus pares en el colegio tienen a la base un problema que está pasando ese propio niño o joven. Por lo tanto, las posturas de demonizar o como tratarlo de delincuente en el fondo no van a tener ningún efecto, y lo que hay que hacer es buscar en el fondo la raíz de ese problema. En las comunidades escolares dar alerta de eso para que probablemente el colegio oriente a esa familia de que su hijo requiere algún apoyo de salud mental quizás más especializado que lo que el colegio pueda entregar. Y por sobre todo, en el fondo, aquí es importante que los papás, que las familias, las mamás, los papás participen en las comunidades educativas. O sea,
esta cultura que tenemos los chilenos de un poco como despreciar las reuniones de apoderados y hay que lata y toda la cuestión, si los padres no nos involucramos y las madres, no vamos a poder darnos cuenta cuando esto esté pasando y probablemente vamos a llegar tarde cuando nuestro hijo sea el agredido o el agresor. Por lo tanto, tiene mucho que ver con eso, con el trabajarlo en comunidad. Sí. Exacto, particularmente con eso hay que pensar igual que los niños pasan gran parte de su día y en realidad muchas veces la mayor parte van a convivir más en esta comunidad escolar versus que en las mismas casas, considerando también tiempos de traslado, etcétera. Súper importante lo que mencionan de no normalizar ni tampoco subestimar ciertas conductas que quizás a veces se dejan pasar, pero que son las primeras como luces de alarma antes de llegar a actos como de violencia mayores, ¿cierto? Y también lo que decían ustedes es súper importante, de que la responsabilidad siempre va a ser de los adultos que están en torno a estos niñas y adolescentes y no de ellos que están viviendo al final también un proceso súper particular de su desarrollo y crecimiento. Hay otra pregunta del mismo usuario, a Muñozal. ¿Cómo ven el uso de dispositivos electrónicos personales dentro del aula? Ese es un tema muy controversial, es un tema que en el fondo la comunidad científica está respondiendo ahora a qué hacemos con eso. Vuelvo a lo mismo, a la importancia de las comunidades escolares. No existe una ley que permita prohibirles a los jóvenes el uso de pantallas en la sala. Y también el estilo o la forma en que uno ve que los niños, niñas, jóvenes usan las pantallas en el colegio es probablemente el mismo que usan en su casa. Entonces, en el fondo también ahí viene todo desde la familia también. No puedo pedirle al colegio que se haga cargo por entero de la crianza de nuestros hijos. Por lo tanto, el uso de pantallas en general, lo que sí sabemos hasta ahora con toda la evidencia en neurociencia, es que sí tiene un efecto perjudicial en los cerebros en desarrollo, por lo tanto en niños, niñas, adolescentes. En nuestro cerebro se activa el circuito de recompensa, que es el mismo que se activa con las adicciones, con el uso frecuente de la tecnología, de la pantalla, de la red social. También hay muchos estudios que han dado cuenta en el fondo de cómo esto afecta la autoestima de los jóvenes, dado que se basa como en la cantidad de likes, por ejemplo. Por lo tanto, el uso dentro del aula, los profesores están respondiendo a eso, a tratar de poner un límite, que es difícil que el profesor lo ponga si el límite, digamos, no viene de la casa también. Y por otro lado, a incorporar las tecnologías también en las metodologías educativas. Hay muchas corrientes en docencia que están apuntando a eso, como en el fondo ya está aquí, no vamos a eliminar el teléfono de la vida de estos jóvenes, pero démosle un buen uso, ¿sí? Pero siempre, y volvemos a lo mismo, están en una etapa de desarrollo donde necesitan a un adulto que los contenga, que les dé límites, que les dé estructura, de una manera amorosa, no de una manera violenta, y eso se va a reflejar en todos los contextos donde ese joven o ese niño participe. Super. Bueno, y también me imagino que practicar con el ejemplo, o sea, yo no le voy a También. pedir que conecte, que converse si yo en realidad estoy en el celular cuando me quiere hablar, cuando se quiere comunicar, etc. Y en relación a lo que nos preguntabas antes de la higiene del sueño, la pantalla también juega un rol fundamental ahí. O sea, nuestros hijos no se van a quedar dormidos a una hora que les haga bien si están con la pantalla. Lo que se sugiere es cortar el uso de pantallas por lo menos una hora antes de ir a dormir. Podemos fomentar la lectura, los audiolibros, o incluso la meditación, las técnicas de relajación. Hay jóvenes que les gusta quedarse dormidos escuchando una música suave o el ruido blanco, pero no en el fondo quedarte dormido hasta cuando el celular se te caiga en la cara. Porque a veces también uno escucha casos de jóvenes que están hasta altas horas de la madrugada con el teléfono, los papás creen que está durmiendo, y por supuesto que el otro día ese joven en el colegio va a estar súper mal. Cansado, irritado, exacto. Y eso va a dificultar su proceso de aprendizaje. Exacto. Bueno, no es algo que sea exclusivo ni de las niñeces ni de las juventudes, sino que yo creo que nos pasa y nos ha pasado a todos. Pero más grave en un cerebro que está en desarrollo. Exacto. ¿Cuál sería una rutina
ideal o si es que hay quizás algún estándar a lo que pudiéramos optar en relación a la ocupación de las horas del día para un niño o niña adolescente? No hay una rutina estándar, todos somos distintos y tenemos costumbres y rutinas y actividades de acuerdo a nuestra cultura. Dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad, tenemos estilos de crianza y de vida muy distintos y diversos. Sobre todo ahora que tenemos mucha población migrante también, con mayor fuerza hemos aprendido eso. Pero, por lo tanto, no hay una rutina estándar, pero lo que sí sabemos es que lo importante es que sean rutinas equilibradas, ¿ya? Donde las horas de sueño sean respetadas, eso es muy relevante. Ustedes pueden revisar en la página de Chile Crece Contigo, que creo que todavía se llama así, no sé si le han cambiado el nombre, pero muestran como en el fondo toda la evidencia que hay respecto a cuántas horas debiera dormir los niños dependiendo de su edad, ¿ya? Tenemos que tratar, sobre todo en los jóvenes, de al menos hacerlo calzar como con el ciclo luz-oscuridad, porque eso tiene un efecto neurofisiológico sobre nuestro ritmo circadiano. Por lo tanto, no te vamos a decir todos los niños tienen que acostarse a esta hora, pero sí te podemos decir que cuando está oscuro, los niños más pequeños deberían ya estar prontos a dormir cuando oscurece, y los niños un poco más grandes no llegar a la medianoche despiertos, sino que al menos dormirse, que puedan tener al menos 7, 8 horas de sueño reparador, porque ese es el otro tema en el fondo, con el uso excesivo de pantallas, también tiene un efecto sobre los ritmos de sueño y las ondas las distintas fases en las que entra nuestro cerebro La calidad en del sueño. sueño. Exacto. Por lo tanto, si yo estoy con un uso excesivo de pantalla hasta altas horas de la noche, probablemente yo nunca entre en sueño profundo. Hola de nuevo. Tuvimos un pequeño problema técnico. Esto es la televisión en vivo. Vamos a esperar que se conecte la gente. Hola a todos de nuevo. Hola Marianita. Ahí está. ¿Por qué no podemos? Ahí sí. Hola de nuevo, chiquillas. Problemas Hola. de la televisión en vivo. Estábamos hablando de los factores de la higiene del sueño principalmente y cómo afectaba a los desajustes en estos niños, niñas y juventudes. Sí. Perdón, como para ir retomando, entonces hay una relación directa de la higiene del sueño con estas alteraciones conductuales y emocionales de las que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Con el nivel de ansiedad, nivel de estrés, cómo afectan el rendimiento escolar, etcétera. Así que sería un punto como importante de abordar. En relación hay factores entonces que predispongan, además de esto, a padecer crisis basadas en desajustes. ¿Tienen algunas estrategias o tips para abordarlas? Sí, bueno, como desde lo preventivo, hay que tratar de anticiparse y regular los factores que vayan a producir un estrés desmedido en las niñeces y las juventudes. Por lo tanto, no andar corriendo en la mañana, la preparación y la anticipación a las cosas van a ayudar mucho a que después el tránsito sea más amoroso, en el fondo. Y ahí cada uno conoce a su hija, hijo, en el fondo. Hay niños que si no tienen el cuaderno o el libro van a llegar más estresados al colegio, o si les falta una parte del uniforme que el colegio les pidió, o que la familia, esto que te decía, que todo sea muy apurado, muy estresado en relación al colegio, o que les empecemos a poner al tiro una presión respecto a expectativas de resultados académicos, cuando recién están partiendo el año. En el fondo, no volcar todo al estrés y a la expectativa y a la exigencia del colegio, sino que también es muy importante que las niñas y las juventudes mantengan sus actividades recreativas. Eso también te lo quería mencionar como, en el fondo, ¿qué es la rutina ideal? Que él vaya al colegio, pero también tenga una actividad recreativa de disfrute, que alguna puede ser el videojuego, pero también alguna que implique una actividad física. Salir a pasear el perro, ir a la plaza, si hace algún deporte, los talleres que ofrecen algunos colegios, algunos municipios,
pero en el fondo el mantener actividades recreativas, escolares, una buena higiene del sueño, una buena alimentación, van a favorecer que esa persona tenga muchos menores niveles de estrés y que por lo tanto se adapte mejor también a la nueva rutina escolar y a retomar este ritmo. Y como para agregar también a aquello, es súper importante también, como en la propuesta de mirarse a uno, ir viendo como qué pasa con ese fin de año y con ese verano, esas vacaciones, independiente de donde se disfruten o se busquen disfrutar, qué va pasando también a nivel como de salud mental respecto a mi hijo o a mi hija, ¿sí? ¿Qué está pasando que puede ser como una banderita roja de que esto ya no es solo un desajuste, como a propósito de algo contextual e inmediato que me podría, como ya dimensiones que tiene que ver con este elemento, sino que también pueden haber otros elementos. Pasan muchas cosas en vacaciones, uno se reencuentra de otra manera, hay horas de encuentro con mi familia, con mi contexto más de barrio y de otros espacios donde también puede que hayan distancias o no con mis pares en una etapa de la adolescencia súper importante y se pone mucho a prueba como la manera en cómo mi amigo, mi amiga se vincula conmigo y cómo eso va a influir en mi autoconcepto, cómo me preparo para el próximo año. Entonces, hay varias cosas pasando todo el tiempo y eso no descansa en vacaciones. Eso quiero señalar. Entonces, Sigue es pasando, súper importante. básicamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pueden ser factores de riesgo importantes? O sea, factores como de que uno dice, señales de alarma o de decir, a ver, esto es algo más que solo una conversación, que pueden ser sintomatología sostenida en el tiempo. ¿Sí? Sintomatología pensando como ya está llorando, está triste, hay como una pataleta o algo así, pero eso sostenido en el tiempo, le cuesta demasiado corregularse conmigo como adulto, a pesar de que yo estoy allí, a pesar de las estrategias, las distintas maneras en cómo manejé la situación. Y obvio que hay que contemplar cómo también la familia, cómo cuida en ese sentido. O sea, problematizar la forma en cómo propongo mi crianza respecto a los cuidados versus el maltrato, ¿sí? Cómo influye quizás que figuras de cuidado puedan en verano remover varias cosas, como hoy en día tenemos muchas familias ensambladas, y como qué pasa, como ustedes, ya, el papá en las vacaciones, la mamá, el abuelito, como qué pasa como este paquetito que va a distintos lugares y que resulta Se que... va peluqueando un poco. Exacto, entonces hay varias cosas que van pasando, incluso quizás más en vacaciones que en el año escolar, ¿sí? Entonces hay que tener ojo allí, está bueno hablar, conversar, preguntar, y no demonizar aquello, así como no esperar a que pase una situación de agresión o una situación tan compleja que se destape en marzo, Claro. si ya estoy viendo que algo está pasando. Y eso es importante en una conversación, en un encuentro que pueda tener como en familia. Súper. Bueno, y ahora hablando un poco más de ustedes. Ambas son parte de este ex equipo Chile Crece Contigo y ahora Chile Crece Más. ¿Nos pueden explicar también un poquito de qué se tratan el tipo de atenciones profesionales a este grupo etario? ¿Qué componen su tipo de atenciones en particular? Bueno, como tú mencionaste, Chile Crece Contigo es una política pública en infancia que ya tiene más de, creo que ya vamos para los 12 o 13 años desde que se inició, y ha sido una implementación progresiva. Ahora se llama Chile Crece Más porque ya llegamos hasta los 18 años con las líneas de intervención que tiene el programa. Es un sistema en realidad, no es un programa, es un sistema de protección integral a la infancia que, como tú sabes, tiene muchas líneas que parten desde la gestación, donde están todos los cuidados de la madre, que ahí las matronas son las protagonistas, junto con las familias. Y luego que el niño nace hay distintas modalidades. Nosotros en particular trabajamos en una modalidad que se llama Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, que está presente en CESFAMs y en hospitales.
donde puntualmente aquí en las unidades de hospitalización pediátrica hay un equipo multidisciplinario que dupla psicosocial y un equipo de cuidados del desarrollo con kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional, que trabajan en el fondo el apoyo durante la hospitalización, el apoyo psicosocial que requieran esas familias, el apoyo psicológico puntualmente, la psicóloga aquí, la Francisca, trabaja mucho con las madres que se acompañan a los niños durante la hospitalización. Digo madres porque es lo más frecuente, no porque quiera decir que no hayan padres, pero son pocos. Me gustaría que fueran más, Nos pero gustaría son que pocos. fueran más, exactamente. Y la otra parte del equipo se encarga de pesquisar si es que hay dificultades del desarrollo, cuando son hospitalizaciones más prolongadas, acompañar ese proceso para que tenga el menor impacto en su desarrollo sensoriomotor y cognitivo, la hospitalización. Y también articulamos en general como equipo con las redes locales y redes ampliadas para las necesidades que tengan, que se puedan pesquisar durante la hospitalización, que queden con sus derivaciones y todo. Está también la línea en los SFAM o llamados consultorios, donde están las salas de estimulación Chile Crece, donde hay educadoras que están trabajando en pesquisar también tempranamente y darles herramientas a las familias para fomentar como la estimulación global del desarrollo, sobre todo en los más pequeñitos. Está el PASMI, que es otra modalidad del Chile Crece, que tiene que ver con el apoyo en salud mental, que es un programa que está en proceso de pilotaje en algunas comunas. En la Florida todavía no llega, pero en el fondo implica atención de salud mental en el CESFAM, no que las familias no tengan que esperar llegar al COSAM, sino que tener una atención mucho más precoz, de manera de prevenir que se agraven las dificultades de salud mental que puedan presentar. Y bueno, y lo que la gente más conoce, que también nosotros trabajamos mucho con eso, es el ajuar que se entrega cuando los bebés nacen, que está pensado para favorecer la estimulación global del desarrollo de todos los niños. Nada es Y también al azar de lo que viene en esa juez. Nada es al azar, ni los nada es al colores, ni nada. azar, todo está muy pensado, todo tiene un fundamento científico detrás. Por lo tanto, nosotros difundimos mucho el uso del el porteo, de la estimulación en suelo, de la lactancia materna, que se fomenta durante todo el continuo como de los 2 primeros años de vida. Y también Chile Crece tiene algunas líneas para apoyar como psicosocialmente a las familias que han tenido una muerte perinatal, donde hay un apoyo también y hay como un material diseñado para favorecer el proceso de cierre que hagan esas familias cuando lamentablemente pierden un hijo en el momento del nacimiento. Exacto. Eso. En resumidas cuentas, es de incluso de antes de la gestación hasta actualmente, hasta los 18 años y todo ese ciclo vital de esta persona, básicamente. ¿Y cómo se accede a este programa? Ya nombraron Depende varias partes, pero ¿cómo yo, persona natural, accedo a este programa? Depende de dónde al dispositivo de salud que estés accediendo, Chile Crece está presente de estas distintas modalidades. En el consultorio, en el CESFAM, es la sala de estimulación, que si en el control de niño sano, la enfermera o médico que esté haciendo el control pesquisa alguna dificultad, lo va a derivar a la sala de estimulación, donde lo va a atender una educadora que va a hacer un proceso. Si es que eso requiere más apoyo o hay otra dificultad, por ejemplo, niños que tienen problemas neurológicos o en el fondo alguna condición o patología de base, ya Chile Crece en el fondo deriva a esos niños a las unidades especializadas que correspondan. Aquí en el hospital, todo niño que se hospitalice en una unidad de pediatría puede ser atendido por el Chile Crece Contigo si es que tiene alguna necesidad específica, ¿ya? Nos encantaría poder atenderlos a todos, pero no dan las horas para hacerlo. Pero sí, aquí hay un trabajo que ya lleva varios años con los equipos médicos y el equipo en general de profesionales de la salud que derivan y piden apoyo a los distintos profesionales del equipo Chile Crece dependiendo de las necesidades particulares de cada niño. Claro, porque los componen diferentes profesionales, como en este caso terapeuta ocupacional, psicóloga, trabajador social, kinesiólogas, fonoaudiólogas. Sí. Y el PASMI es por derivación también, pero como te digo, todavía no lo tenemos en la Florida.
Y todo niño que nace en un hospital público recibe su ajuar de Chile Crece Contigo inmediatamente cuando se va de alta. Y también, bueno, Claro, la parte de los cuidados prenatales, ahí tú nos puedes orientar más, pero en el fondo los controles que se hacen en los SFAM ya vienen con la línea Chile Crece Contigo, que después aquí también les hace una inducción en el hospital cuando van a tener la guaguita, y etcétera. exacto. O sea, en resumidas cuentas, hay cosas y prestaciones, nosotros en salud hablamos de prestaciones que van a ser para todo el público, van a ser, o sea, para todas las gestantes, para todos los niños, entrega de ciertos materiales, etcétera, pero también van a haber otras que se van a derivar o van a acceder estos niños o esta persona de su ciclo vital cuando lo requiera en caso de pues, quizá alguna dificultad, algún dificultad en el desarrollo, etcétera, ¿cierto? Así como para resumir en las distintas etapas. Entonces, ¿y cómo, por ejemplo, acá en el hospital, ustedes como equipo se vinculan con el resto del hospital o con el resto de los equipos hospitalarios? Bueno, ahí principalmente, hablando como desde el lugar que me toca y de las duplas como psicosociales del hospital, en general se sostiene como reuniones y como se busca como la vinculación con las otras unidades del hospital, como de maternidad, de neo. A propósito de todo lo que hemos estado hablando de que se acompaña en todo el ciclo vital, o sea, como en el ciclo vital que mencionamos y que estamos hablando ahora, y se piensa como también otros espacios más allá de la atención como por familia o individual, sino que también se buscan hacer como otras actividades de un carácter quizás más comunitario, de visibilización sobre temáticas importantes y así colaborativamente. ¿Sí? Hay periodos en donde se trabaja más en relación a eso y otros periodos en que no mucho. Siempre la idea es ojalá poder trabajar mucho más en conjunto. Pero en general, por lo que yo he visualizado, es que Chile Crece tiene una importante visualización en general, como que no, todo el mundo sabe más o menos a algo a qué se refiere eso, como tanto como quién se atiende como quién trabaja. Entonces, de por sí es un trabajo como muy cotidiano, es como muy colaborativo y cotidiano. Sí, en general, no, como, bueno, el equipo particularmente en el hospital ya lleva harto tiempo, entonces, ¿cómo nos vinculamos como decía la Fran, en la cotidianidad? No hay una derivación muy formal, sino que tiene que ver con estar en constante conversación con los otros equipos, y los equipos solicitan el apoyo, los equipos de UPC pediátrica, los equipos de UCM pediátrica, incluso como decía Francisca, también en la neonatología. Hay otros equipos Chile Crece en el hospital, no solo en pediatría, también hay una dupla psicosocial en la neonatología, hay una dupla psicosocial en la maternidad, y esas duplas psicosociales que son como el eje del programa, del sistema, están siempre en conversación entre ellos cuando un niño pasa de una unidad a otra, y con las especialidades médicas en general es como una conversación constante de mira, hasta este niño podrías tú evaluar porque tengo esta impresión. Entonces es una conversación constante y bien fluida entre los distintos profesionales y también entre los distintos equipos Chile Crece que componen o que forman parte también de nuestro hospital en las distintas unidades, Sí. ¿cierto? Retomando un poco lo de estas crisis que se podrían dar ahora en marzo, ¿cómo los papás podrían reaccionar, perdón, a estas conductas rebeldes de los niños cuando no quieren dormirse temprano o cuando no hacen caso y quieren seguir, por ejemplo, viendo tele hasta tarde o estando en el celular hasta tarde? ¿Qué tips podemos entregarle a los papás que nos están viendo? Sí, como desde mi visión como terapeuta ocupacional, un poco el primer tip es que yo no puedo exigirle a mi hijo cosas que yo no estoy haciendo tan bien, ¿ya? Entonces, lo que decía Francisca, tiene que ser toda la casa tiene que estar en pos de estas rutinas que favorecen que en el fondo vamos a prevenir el estrés y que favorecen esta transición más amigable a la rutina escolar. Por lo tanto, desde ahí primero, ya, o sea, esto que dicen de predicar con el ejemplo, parte de ahí, en lo actitudinal y en lo concreto de lo cotidiano, ¿ya? Como estos memes que hacen de cuando uno le pide a alguien que se calme y le está gritando, cálmate. Lo mismo trasladémoslo a la crianza. Muchas veces vemos adultos desbordados pidiéndole a sus hijos que se calmen, o que no lloren, o que no griten.
Entonces, primero, eso, que el entorno, el contexto, las rutinas de la casa estén en favor de esta calma en los hijos. Y claro, cómo llego a ese análisis o cómo le doy como mayor importancia también es ver que, por ejemplo, la misma frase o palabra, como estas conductas rebeldes, como que ya me estoy posicionando desde un lugar de que como que ese niño tiene la capacidad de discernir y decidir situarse desde lo rebelde. No, no necesariamente, o sea, pueden haber muchos factores relacionados con que yo inmediatamente, no sé, 4 horas seguidas en pantalla y digo, ya, ahora es hora de dormir, lo tomo, lo saco y eso. Cero problematizando, viendo que había una necesidad de anticipación, el nivel de exposición que estuvo todas esas horas y esperar a que se duerma inmediatamente. Lo que venga después, ¿qué va a pasar? Discusión, gritos o no, tensión. O sea, eso no va a propiciar nada. Entonces, debe haber un mínimo análisis de lo que podría estar pasando que debería llamar la atención, debería ser como extraño aquello, ¿sí? Si eso se sostiene en el tiempo, algo está pasando a nivel sistémico familiar que este chico, incluso, de hecho, lo primero que debería ir a un médico para descartar algo fisiológico, si hay algo orgánico de base, ¿qué está pasando que no se duerme? Pensemos. Y después ya decir, algo está pasando a nivel de rutina, algo está pasando a nivel de límites, que tiene que ver conmigo, o sea, sí o sí va a tener que ver conmigo como adulta responsable del lugar. Entonces, es súper importante cómo hacer esa bajada desde allí y va a poder esclarecer mucho más los millones de tips que podemos encontrar en Google o en cualquier otro espacio como eso. Sí, de hecho, como en el fondo los tips sirven, pero también no sirven, porque en el fondo todos somos distintos, no podemos entregar una receta de cocina y que vaya a funcionar con todos. Las atenciones y las recomendaciones tienen que ser situadas y personalizadas. Pero lo que sí podemos decir en términos generales son las cosas que sabemos que van a favorecer esto. Entonces, ¿cómo enfrentar esta conducta rebelde o que no se quiere dormir? Tiene que ser primero, no puede ser algo brusco, tiene que ser algo progresivo. Segundo, tiene que haber un ambiente familiar que esté propiciando esa conducta, esa rutina que yo quiero que suceda. No le puedo retar a mis hijos porque no leen si yo nunca leo. No puedo retar a mis hijos porque están 10 horas en el celular si mientras comemos todos juntos, están todos con su teléfono, o ni siquiera comemos juntos, porque cada uno come en su pieza con la tele, con el celular. Es súper importante retomar estas situaciones de comunicación entre las familias, porque también los padres dejan de conocer a sus hijos y por lo tanto se van a dar cuenta cuando ya el problema les revienta en la cara, y no antes, ya, por decirlo como en términos bien simples. Y acompañar esas transiciones de rutina y esas conductas, comillas, rebeldes, no desde el castigo, sino que lo que decía Francisca, desde entender de dónde se puede originar, y yo como adulto poner el límite, pero ponerlo de una manera respetuosa y no desde la violencia, y también en el fondo yo acompañar eso desde el ejemplo. O sea, si queremos que nuestros niños se duerman temprano, todos deberíamos dormirnos más temprano. O no podemos decirles que ellos se duerman y yo estoy con la tele a todo chancho en la habitación del lado. Súper. Bueno, entonces, de partida siempre predicar con el ejemplo, eso ya creo que lo hemos dicho varias oportunidades, propiciar también el contexto que nosotros, o inducir un poco a la conducta que nosotros queramos que tomen respecto a que estén más relajados, etcétera, no hacer cambios o integraciones a la rutina que sean así como bruscas, sino que todo como paulatino y preparado, hablo desde la no paternidad. Y también, además de estar atentos de los tips que nosotros podamos darles, así como mencionaban ustedes, como que no hay recetas de cocina, pero sí favorecer también la comunicación y así como la comunicación también la escucha. A veces quizás la rutina nos medio absorbe un poco y la cosa pequeña que nos tenían que decir nuestros hijos, hijas, ya es menos importante, pero para ellos en realidad podría ser muy, muy, muy significativo. Entonces yo creo que principalmente eso podrían ser como grandes tips respecto a cómo cuidar estos cambios que a todos en realidad nos afectan en marzo. Eso, no sé si quieren agregar algo más.
¿O hay alguna pregunta de quienes nos están mirando? A ver. Creo que no. Ya las respondimos todas. Eso sería, colegas. Me siento parte de su equipo. Ahora hago otras cosas, pero fans del Chile Crece Contigo desde siempre. La invitación es que se informen a la gente en qué consiste, qué prestaciones a las que pueden acceder, un poco en qué funciona, que mirado desde otros países o otros contextos es un súper programa. Siempre se dice que en el servicio público está lo peor y en realidad este es un súper programa bien articulado que funciona con mucha súper evidencia. bien. Sí, Exacto, y en y ese basado sentido, en quiero arte evidente. recomendar que visiten la página de Chile Crece Contigo, porque hay muchísima información valiosa, hay conferencias de expertos, hay columnas de expertos, hay material para las familias, de todas estas cosas que hemos hablado hoy día. Descargable, todo gratis, bonito, en colores, en un lenguaje que podemos entender todos, y además con un respaldo científico muy importante que para nosotros es un motor también en el fondo para lo que decías tú, como seguir trabajando, dada como la evidencia que existe de la importancia de este sistema como a nivel nacional y que se replicó en Uruguay, se replicó en Colombia. Así Exacto. que ahí seguimos. Para que vean que ha estado mirado desde otros lugares. Bueno, estamos también transmitiendo desde el Instagram de la maternidad de nuestro hospital. También hay harta información respecto a eso en los mismos canales, como ya dijimos, abarca en muchos aspectos, muchas partes del ciclo, de este ciclo vital del que estábamos hablando, desde la preconcepción hasta lo que nos convocaba hoy día, los 18 años. Y la invitación entonces a que se informen, que estén atentos a nuestras redes sociales como hospital y que también nos sigan, nos compartan y que se vienen más live, por supuesto. Eso. Muchos Gracias. cariños a todos los que nos vieron. Chao. Saludos. Chao.